Soy Nacho Lozano y estas son las noticias de mediodía en digital. Noticias Telemundo Digital. Gran parte de Luisiana sigue sin electricidad por los daños causados por Aida y tardará en volver varias semanas. Las altas temperaturas y la falta de comida y agua son las principales preocupaciones en este momento. Nuevas imágenes de rescates de la policía de Nueva York tras las inundaciones causadas por Aida. En Queens, nada pudieron hacer por salvar a 3 miembros de una familia que se ahogó en el sótano anegado donde vivía. Un día del trabajo para olvidar. Más de 7 millones de desempleados pierden sus beneficios por desempleo. Hoy terminan varios programas federales de ayudas a quienes se quedaron sin trabajo por culpa de la pandemia. Buenas tardes, soy Nacho Lozano. Gracias por acompañarnos en este Día del Trabajo. La restauración completa de la electricidad en algunas áreas de Luisiana más afectadas por el huracán Aida podría tardar semanas, al menos hasta fin de mes. Los damnificados se enfrentan a las altas temperaturas y a conseguir comida y agua. En eso están ayudando la Guardia Nacional y el Ejército. Rubén Pereira tiene más detalles. Adelante. ¿Qué tal, Nacho? Te saludo desde uno de los centros de distribución de la Guardia Nacional aquí en la ciudad de Luling, Luisiana. Como puedes observar, aquí están otorgando estas cajas que están allá de lonas, esas lonas para los techos que se cayeron, pues las personas por lo menos puedan poner algo para cubrirse del sol. También aquí hay agua. Vamos a caminar un poquito hacia aquí para ver pues el hielo que están entregando también a las personas necesitadas. Y por acá también hay comidas de las que utiliza el ejército, esas comidas instantáneas. Y es que a más de una semana ya de que pegó el huracán Aida aquí en la zona de Luisiana, pues miles de personas continúan sin energía eléctrica, sufriendo altas temperaturas de hasta más de 100 grados Fahrenheit, también batallando para conseguir alimentos y también gasolina. Según la compañía de energía de Luisiana, en algunas zonas más dañadas por el huracán, pues podrían seguir sin luz hasta finales de este mes. Aida destruyó más de 22,000 postes, más que el huracán Katrina, Zeta y Delta combinados. En algunas partes como Lafitte, las comunidades continúan inundadas y las personas pues no pueden accesar a sus hogares. Según las autoridades de Luisiana, ya son 13 las muertes relacionadas al huracán. El último fallecimiento pues es un hombre de 74 años y pues él murió debido al calor extremo. También continúa la investigación por la muerte de 7 ancianos que junto a otros fueron evacuados a un almacén. Las autoridades ordenaron el cierre de los 7 asilos de ancianos involucrados en esas muertes. Y aquí podemos ver un poquito pues la magnitud de esta necesidad que existe, Nacho. Largas filas interminables, le da vuelta aquí a la calle, largas filas de personas pues que aún están batallando con los estragos del huracán Aida, sobre todo, como menciono, por la falta de electricidad y también batallan para conseguir alimentos y gasolina. Es todo, Nacho, regreso contigo. Muchísimas gracias, Rubén. Ya están las manos que se están sumando para recuperar. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó una declaración de desastre en el estado para recuperar al menos $50 millones en daños causados por el huracán Aida, mientras legisladores y el alcalde de la Gran Manzana pues ha estado también en Queens para ver en persona en qué situación han quedado muchos vecinos. Carla Mesola tiene la historia completa. Carla, buenas tardes. ¿Qué tal, Nacho? Muy buenas tardes. Efectivamente, la congresista Alexandria Ocasio, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, y también el senador Chuck Schumer hicieron un recorrido por este vecindario de Queens, en donde los residentes están verdaderamente desesperados por ayuda luego de que los remanentes de la tormenta Aida dejaran sus casas inundadas tanto en Nueva York como en Nueva Jersey. Yo ya había bajado, estaba secando una ropa. Cuando empezó dije yo, no ha pasado nada. Y me llama una amiga aquí en la 65 Plain también, que se le inundó el primer piso y el basement. Y me dice, Esperanza, se nos inundó el basement, el primer piso. Le dije, a mí no, pero déjeme ir a chequear. Ya cuando vine iba a bajar el basement ya estaba lleno. Cuando bajé al rato flotaba la nevera, flotaba una cama que tenía ahí, flotaban los muebles, flotaba todo. Aquí en Queens muchas familias viven en sótanos ilegales y al momento de inundarse algunos no alcanzaron a salir, pero le preguntamos a la congresista Ocasio qué pasará con esa gente que vive en los sótanos porque no tienen ellos otra opción. Vamos a escuchar. Es muy importante a contactar nuestra oficina o las oficinas de otros miembros aquí en la área, porque no tiene que tener miedo. Podemos hablar con ustedes y ver qué son sus opciones dependiente en su situación individualmente. Gracias.
Este video es una muestra de cómo oficiales de la policía de Nueva York intentan desesperadamente salvar a una familia, un pequeño de 2 años y sus padres que quedaron atrapados en el sótano donde vivían. Las inundaciones provocadas por los restos del huracán Aida anegaron por completo su sótano y estas imágenes grabadas por las cámaras corporales de los policías mientras se sumergían durante el rescate, pues dan una idea del infierno en el que se convirtió aquello y lamentablemente la familia falleció. Esto es parte de lo que ha dejado el paso de la tormenta en Nueva York y Nueva Jersey la noche del miércoles, que trajo fuertes lluvias, tornados, vientos, mucha destrucción y lamentablemente decenas de muertes que el número va en aumento conforme pasan las horas. Es el informe desde Queens. Regreso contigo al estudio, Nacho. Muchísimas gracias, dantescas las escenas. Ahora vamos a la otra costa porque decenas de miles de evacuados están regresando a sus casas en California después de que las condiciones del incendio Caldor mejoraran, aunque los equipos pues siguen trabajando para controlar las llamas. Fueron más de 43,000 personas las que habían tenido que dejar sus casas por la cercanía del fuego. Ahí, día a día, la amenaza del incendio Caldor, que no ha desaparecido por completo, sigue amenazando comunidades. Hasta ahora ha quemado más de 215,000 acres y está contenido en un 45%. En Lakeland, Florida, siguen horrorizados tras el asesinato de 4 personas, entre ellas un bebé de apenas 3 meses, presuntamente por los disparos hechos por un ex infante de Marina que podía estar atravesando por una situación de estrés postraumático. Karen Navia, de Telemundo Tampa, tiene el reporte de esta tragedia. Suplicaron por sus vidas y él les disparó y los mató de todas formas, explicaba el alguacil del condado Polk durante una conferencia de prensa. About 7:23 Saturday evening. Autoridades relatan que todo empezó en la noche del sábado cuando recibieron un reporte de un hombre sospechoso que se estacionó afuera de un hogar en Lakeland y quien alegaba que Dios lo había enviado a hablar con una menor. The suspect was gone. Pero oficiales no encontraron al sujeto al llegar a la escena. 9 hours later. Y 9 horas después, en la madrugada de este domingo, un oficial escuchó disparos en esa misma área y autoridades de la policía de Lakeland y de la oficina del alguacil del condado respondieron al tiroteo. En la escena había una camioneta envuelta en llamas y oficiales también localizaron al tirador, quien se enfrentó a los oficiales pero terminó entregándose pacíficamente. Autoridades lograron rescatar a una niña de 11 años, quien presuntamente tenía al menos 7 heridas de disparos. Lamentablemente, oficiales encontraron muertos a 3 adultos de 33, 40 y 62 años, a una bebé de 3 meses y a un perro. El alguacil identificó al sospechoso como Brian Riley, de 33 años de edad, veterano de la guerra en Afganistán e Irak, quien padece de estrés postraumático. Autoridades aún desconocen el motivo de este ataque, pero aclararon que no existe una relación entre el sospechoso y las víctimas. Y esta tarde logramos captar en cámara el momento en el que Riley era trasladado desde la oficina del alguacil del condado Polk. El sospechoso prefirió no dirigirse ante nuestras cámaras, pero autoridades explicaron que Riley se describió a sí mismo como un mensajero de Dios y le confesó a los oficiales que estaba bajo los efectos de la metanfetamina. Karen Navia, Telemundo. El COVID en Estados Unidos sigue creciendo y dejando cifras muy elevadas de casos, tantos como más de 40 millones de infectados. Hoy es el Día del Trabajo y más de 7 millones de personas desempleadas pierden todos sus beneficios por desempleo a partir precisamente del día de hoy. Es la fecha en la que vencen 3 programas federales de ayudas a quienes se quedaron en paro por culpa del COVID. La pandemia ha creado un futuro laboral incierto para muchos. Martín Berlanga tiene más. Quienes manejan los hilos de la economía de este país están a la expectativa de lo que va a suceder. La tan esperada normalidad pudiera volver hoy día, que terminan varios programas gubernamentales de ayuda. Uno de ellos, el más importante, son los $300 que semanalmente se le ha dado a las personas que han solicitado el subsidio por desempleo.
Está por verse cuántos de los 2,5 millones de trabajadores que perdieron sus empleos durante la pandemia piensan regresar. Los datos más recientes sobre desempleo indican que muchas menos personas de lo esperado han vuelto a trabajar en las semanas recientes, a decir del presidente Biden y sus asesores en economía, porque la variante Delta los ha hecho pensar 2 veces para salir en busca de trabajo. Muchos restaurantes que están buscando un chef, que están buscando un lavaplatos, que están buscando meseros. La economía que muchos dueños de negocios les interesa es saber hasta cuándo va a ser sostenible esta situación, y al parecer desde la semana pasada comenzó a verse cierto interés por solicitar trabajo. Tuvimos por lo menos 6 personas que vinieron a aplicar en la semana pasada, que eso no lo habíamos visto hace 2 o 3 meses. Unas 2 millones de personas estarían perdiendo hoy día esos beneficios que percibieron durante meses, según el Departamento de Desarrollo del Empleo. El desempleo entre los latinos disminuyó este mes solo 0,2 de punto y sigue muy por encima del promedio nacional. Pienso que sí van a querer regresar, de que haya oportunidad, pues quién sabe, ¿verdad? Porque pues mucha gente ha venido a buscar trabajo. Termina la ayuda federal, pero algunos estados como California seguirán ofreciendo beneficios de otros programas dirigidos a familias con niños que van desde comida, ayuda para la renta o servicios. Algunos empleadores creen que esto no les ayuda nada a ellos. El Departamento de Trabajo reportó que para el mes de junio había más de 10 millones de posiciones que empleadores estaban tratando de llenar, y desde entonces la competencia para conseguirlos ha sido feroz. Han ofrecido bonos, incrementos salariales y mejores beneficios laborales. Anímense a regresar a trabajar porque sí nos hace falta, empleados. Sí. En otras cosas, se desvanecen los sueños de los miembros de una 4ª caravana de migrantes en México. Las autoridades pusieron fin al intento de moverse hacia el noreste del estado de Chiapas. Salían de Tapachula, quieren llegar a la frontera norte. Igual que con las anteriores caravanas, el grupo fue dispersado y devuelto a Guatemala. Víctor Silva tiene más. Aún no amanecía cuando agentes de Migración y Guardia Nacional detuvieron a migrantes que conformaban la 4ª caravana, pero el intento de repelerlos fue en vano. En medio de llantos, hombres, mujeres, algunas embarazadas y niños fueron detenidos para después regresarlos a la frontera con Guatemala. Los migrantes aseguran que Tapachula es una ciudad cárcel. La localidad vive en crisis desde hace unos meses, porque los trámites migratorios ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados llevan parados casi un año y la espera en este territorio es complicada, dice Eli, que vende refrescos para mantener a su familia. Esperas es difícil porque no tenemos dinero para comer, para pagar renta. Según la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en lo que va de este año, las solicitudes de refugio han roto récords. Más de 77,000 personas han solicitado el estatus de protección en México y 55,000 de ellos en Tapachula. La mayoría de los migrantes en Tapachula están sin acceso a los servicios básicos, sin comida, atención médica o un lugar donde pasar la noche. Tengo 2 meses de estar durmiendo en el suelo. Si comemos una vez al día, 2 veces lo máximo. Para organizaciones protectoras de los derechos de los migrantes, Tapachula vive un fenómeno que no se repite en otro estado del país. La situación que se vive en Tapachula desde hace varios meses, esto no es nuevo, lo venimos denunciando desde hace mucho tiempo, es insostenible, es dramático. Y para ellos es una olla a punto de reventar. En México, Víctor Silva, Noticias Telemundo. De vergüenza han calificado los medios a nivel internacional lo sucedido ayer en el partido entre Brasil y Argentina en Sao Paulo. Clasificatorio este partido para la Copa del Mundo, porque a los 5 minutos del juego entraron al césped agentes sanitarios brasileños y suspendieron el juego para proceder a la deportación de 4 jugadores argentinos que, según decían, habían violado los protocolos sanitarios para prevenir el COVID al ingresar en el país. Lo sorprendente para todos los que estaban allí, para quienes lo veían por televisión después de haber pagado por el partido, fue que eso ocurriera con el juego ya iniciado, cuando la selección argentina llevaba 3 días ya en Brasil.
Por eso pasamos ahora con mi compañero Rogelio Mora Tagle, que ha estado siguiendo esta noticia. Buenas tardes, Rogelio. ¿Qué es esto? Y sobre todo, ¿qué va a pasar? ¿Qué fiasco? ¿Qué tal, Nacho? Pues sí, la verdad es un fiasco, algo vergonzoso en realidad que haya sucedido justo cuando el partido ya había comenzado, cuando las autoridades sabían que los argentinos habían llegado desde el pasado viernes y sin embargo, pues ahora la pelota está en la cancha de la FIFA, que tendrá que determinar si el partido lo gana Brasil, si el partido lo gana Argentina, si se reparten los puntos o si se vuelve a programar este partido, que es lo menos probable que suceda. ¿Por qué puede pasar todo esto? Bueno, pues puede considerarse de que las autoridades, al no acatar los tiempos o al llegar hasta que el partido había comenzado y al irrumpir en un espectáculo que de alguna manera está bajo los derechos de la FIFA, pues entonces le podrían dar los 3 puntos a Argentina. Pero si determinan que los jugadores en realidad rompieron con los protocolos sanitarios del país, por cierto que Gianni Infantino ya hizo una declaración que está cargada hacia esta perspectiva, Nacho, diciendo que las selecciones deben de respetar las normas sanitarias de los países cuando sus jugadores van a jugar. Entonces, pues le podría dar los 3 puntos a Brasil. La realidad es que es una gran confusión en los tiempos del COVID y por cierto que 2 jugadores de la selección de Argentina que juegan en el Aston Villa ya tuvieron que irse a Croacia, donde guardarán una cuarentena de 10 días para incorporarse con sus clubes y puedan regresar a jugar en la Premier League. Los otros 2, los que juegan en el Tottenham, tienen todavía la posibilidad de jugar contra Bolivia el próximo jueves. Una locura total. No, bueno, si las selecciones no califican por millas de viaje, ¿no? Sino por el juego. Estaban muy molestos. Veíamos a Neymar y a Messi que estaban de verdad indignados. ¿Qué falló? ¿Quién falló? Es lo que están tratando de determinar, porque hasta cierto punto la Confederación Brasileña de Fútbol le da la razón a Argentina, porque dicen, ¿por qué se suspendió cuando ya iban 5 minutos de jugarse el partido? Si pudieron haber llegado al hotel, al entrenamiento, en otras circunstancias. Al final de cuentas, la decisión la va a tener la FIFA. Ya recibieron el informe del principal oficial que estaba allí y ahora tendrá que escuchar a las partes involucradas para tomar una determinación. Pero de verdad que es una locura total provocada por el virus. Un ridículo. Sí. Muchísimas gracias, Rogelio. Gracias por estar con nosotros. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.